¿Cuál consideras que es el secreto para llenar la aula eficientemente? Porque tiene que haber un secreto, tiene que haber algún proceso y no sé si tú aquí nos puedes hoy dar una pequeña luz. O sea, dar un secreto, o sea, lamentablemente es fórmula mágica, no existe, ¿vale? Eso supongo que todo el mundo se lo imagina. Por una parte, a nivel de las 3 fases, es importante tener en cuenta cada una de las fases y concentrar los esfuerzos en cada fase, es decir, hacer bien tanto la etapa de atracción como el seguimiento, como luego el análisis. Pero a mí siempre me gusta intentar, dentro de lo posible, dar algo como más práctico. Yo siempre soy muy de intentar bajar las cosas al terreno para que no queden las cosas ahí en lo abstracto. Y entonces sí que me gustaría dar un consejo que aplica no solo en este caso al proceso de admisiones en un centro educativo, sino a cualquier proceso de ventas. Y introduzco aquí la palabra ventas de forma intencionada, es decir, no olvidemos que esto es un proceso de ventas. Sé que a muchos centros educativos no les gusta la palabra ventas, está como mal considerada la palabra ventas, pero esto es un proceso de ventas. Y una de las partes más importantes de un proceso de ventas de cualquier tipo, y yo diría más todavía en un centro educativo, es el cómo y no el qué. Es decir, muchas veces nos centramos en explicar el qué, ¿no? Es decir, qué hace nuestro colegio, y hacemos extraescolares, y hacemos chino, hacemos robótica y hacemos no sé qué. Bueno, pues ese qué no te diferencia de los demás. Más o menos todo el mundo hará el mismo qué, o tú harás algún qué distinto a los demás, pero la gente no te compra por el qué, la gente te compra por el cómo lo haces, por el cómo lo explicas, cómo lo transmites, la confianza que generas, etcétera. Es decir, insisto, esto es un proceso de venta y se trata de generar confianza. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una de las decisiones más importantes que toma una familia a lo largo de su vida, ¿vale? Yo tengo 2 hijos, ya son mayorcitos, pero ya pasé por esa etapa, es una decisión importantísima. Entonces, a mí lo que me va a seducir, y a mí y a cualquiera, me va a seducir el cómo, me lo expliquen, el cómo me hagan sentir, la pasión que vea en la persona que me enseña el colegio, cuando me hacen la entrevista, cuando hago la visita, durante todo ese proceso de seguimiento, etcétera. Es esa pasión y ese cómo, y no es el qué. Por lo tanto, esto es transmitir confianza. Ese sería, para mí, el principal consejo. Y que los colegios sean muy conscientes de esto. Hay colegios que lo son. Me temo que hay colegios que no lo son, que solo se centran en el qué y no explican el cómo.